laiguana.tv. Buenas tardes. Caramba, esto como que está apagado. Está encendido, Alessandro. Buenas tardes a todos y todas. Reciban un saludo altamente respetuoso de mi persona. Seré breve, no me sobrepasaré de 10 minutos. He escrito algunas reflexiones para compartirlas y debatir, si bien felicito a cada uno de los ponentes por tan brillantes exposiciones. Releer la teoría marxista de la historia como emergencia ético-política. La actual forma de acumulación depredadora de capital en el área hemisférica dominada por los Estados Unidos de Norteamérica requiere de ideologías neoliberales y posmodernas para su reproducción, justamente porque el individualismo potencia y legitima las inversiones a nivel de capital constante en desmedro de las fuerzas de trabajo. De este modo, el psicologismo, el relativismo y el perspectivismo también deben considerarse a objeto de explicar la lógica de la reproducción ampliada. Por supuesto, sin lugar a dudas, este escenario nos lleva inevitablemente a discusiones de carácter ético, social y político. Entre tantas interrogantes, vale la pena acentuar las siguientes. La sustitución de la fuerza de trabajo por la robótica acabará con el hambre en el mundo. En consecuencia, la especie humana podrá avanzar, es decir, la civilización humana podrá avanzar bajo la lógica de las economías subterráneas. Ahora bien, la médula de la trama consiste en esclarecer si la dificultad radica en el desarrollo objetivo de las fuerzas productivas o en los intereses y contradicciones de clases que se expresan en los marcos geopolíticos y geoeconómicos que los estimulan. En este caso, vale la pena subrayar que la vorágine de las formas de acumulación de capital, alentado por el imperialismo estadounidense y sus aliados, carece de la más mínima falta de solidaridad. Esto nos lleva a otros planteamientos. La acumulación de capital en cuanto hecho objetivo es afectado por la lucha de clases en sus múltiples expresiones. Si no fuere así, ¿por qué los Estados Unidos espera con ansias el desarrollo en serie de robots en el marco de la inteligencia artificial a fin de relocalizar sus capitales? En verdad, la lucha de clases trata de una ficción. Creo que llegado a este punto es necesario, sin complejos, la necesidad de recrudecer la lucha de clases en las distintas dimensiones de la ontología social capitalista, con la pretensión de desvelar la funesta lógica que sostiene a las élites globales que impulsan sociedades deshumanizadas. Una muestra de lo que se afirma puede ser calibrado en la opinión del extinto Felipe de Edimburgo, cuando opinó que le gustaría reencarnar como virus mortal para contribuir a resolver la sobrepoblación, secundado tiempo después por Cristina Lagarde, al ratificar que el envejecimiento de la población podría convertirse en un serio problema para las finanzas públicas en unos 30 años y así otros por el estilo. En suma, el estudio de la teoría marxista sobre la crisis y el derrumbe del capitalismo es
hoy en día una tarea urgente e impostergable por un asunto estrictamente ético-social. La necesidad de una teoría social crítica. Durante la denominada década perdida, el auge de las concepciones ideológicas neoliberales y posmodernas cobraron fuerzas en los principales aparatos ideológicos del Estado. El solipsismo metodológico, el relativismo, la subjetividad, el constructivismo, el darwinismo social, el empirismo ingenuo, etcétera, comenzaron a desplazar todo debate centrado en las ciencias sociales en general y marxista en particular. La banalización de la capacidad heurística y predictiva del discurso teórico, científico, a partir de concepciones puramente ideológicas y opináticas, llevaron a muchas instituciones y universidades, particularmente en América Latina, a legitimar políticas económicas y sociológicas idealistas que en última instancia profundizaron el carácter de la dependencia, el carácter dependiente, deformado e insuficiente de las relaciones de producción dominantes, ancladas a la racionalidad de la esfera de la circulación de los centros metropolitanos. En los años 90, la consecuencia inmediata fue la implantación del pensamiento único como verdadero, en detrimento de la ciencia y en pro del cientificismo. En el caso de la teoría marxista, fue censurada a partir de bases subjetivas, anulando la discusión de carácter científico-social, es decir, teórica, lógica y epistemológica, sin obviar la dimensión ontológica. En los albores del siglo XXI, las concepciones neoliberales y posmodernas aún levantan sus banderas, no solo a favor de los gobiernos de derechas, sino también promoviendo y asesorando gobiernos progresistas sobre la base de concepciones antimarxistas en pro de un socialismo edulcorado sin lucha de clases. En suma, retomar el estudio de las obras de Marx, Engels y Lenin, de la teoría de la dependencia nuestroamericana y venezolana, además de las grandes producciones teóricas marxistas de la Unión Soviética, estriba en una labor revolucionaria inaplazable. Algunas puntualizaciones finales. La derecha venezolana, primero bajo el impulso de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, luego a partir de 1961, según los lineamientos establecidos por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, desarrollaron estrategias curriculares y pedagógicas a fin de penetrar a las universidades con dos objetivos claros. Uno, quebrar la relación entre los partidos de izquierdas, cátedras, centros e instituciones de investigaciones, y B, secuestrando las principales corrientes del pensamiento revolucionario a fin de convertirlos en temas de estudios desideologizados. Y añado, con la persecución a muerte del movimiento estudiantil venezolano y nuestroamericano, liquidándolos en Venezuela mayoritariamente y desarticulándolos en los años 90.
del siglo XX. Entre los años 60 y 70 del siglo XX, docentes e investigadores universitarios, militantes del Partido Comunista, entre otras corrientes políticas de izquierda, como por ejemplo Salvador de la Plaza, Rodolfo Quintero, Miguel Acosta Saigné, Domingo Felipe Maza Zavala, entre otros y otras, denunciaron tales pretensiones de la derecha. Con lo expuesto intento subrayar la necesidad de examinar a los teóricos de la dependencia crítica venezolana, invisibilizados algunos y otros apropiados por la derecha, como lo es el caso del pensamiento socioeconómico e histórico de Maza Zavala, a fin de reivindicar sus estudios y recomendaciones en esta hora compleja por la que atraviesa el proceso bolivariano. En parte, la derecha, al desarticular a los partidos de izquierdas de los centros de producción de conocimiento, logró desprestigiar y subestimar los aportes investigativos de los intelectuales militantes, con la intención última de legitimar el pragmatismo burdo y el empirismo ingenuo como fundamentos epistemológicos de toda decisión político-partidista. Por ejemplo, Ramón Losada Aldana, quien fue uno de los máximos exponentes del marxismo-leninismo en la Universidad Central de Venezuela, UCB, desarrolló más de 50 conceptos de carácter estructural y superestructural que son novedosos para la comprensión del antidesarrollo. A su vez, reivindicó el socialismo utópico, mal llamado positivistas, por el cliché, por el canon de la racionalidad de las ciencias naturales y sociales cosificadas, de José Gil Fortul, Fermín Toro y Rafael María Baral. Domingo Felipe Maza Zavala indicó el escaso repaso de las contribuciones teóricas y políticas realizadas por Salvador de la Plaza en el tema petrolero, en cuanto a sembrar el petróleo, que se le abonan a la figura de Juan Pablo Pérez Alfonso, sin desmerecerlo, pero al afirmar: yo creo que Salvador de la Plaza tiene el mismo rango. A su vez, es importante señalar que el examen de los teóricos mencionados, además de Chela Vargas, Judith Valencia, Iraida Vargas, María Elena Lovera Machado, María Gilda Castellano, Armando Córdoba, Francisco Mieres, Héctor Malavé Mata, etcétera, no sobrepasan hoy en día la materia de algunas tesis de pre y posgrados, asunto que debe revertirse a fin de incluir sus aportaciones científicas, que son políticas y revolucionarias y antiimperialistas, que otrora convocaron a más de 5,000 almas en los años 60 a la lucha armada y urbana, de la que nos sentimos orgullosos en la planificación del Estado Nacional y, en última instancia, en la defensa de la soberanía. Muchísimas gracias. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.